Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Access. Y bueno, pues ya estamos finalizando el curso porque el temario que se planteó inicialmente al comenzar, pues digamos que ya lo hemos visto todo, ¿no? Lo último que hemos visto pues es cómo interactuar con otras aplicaciones. Hemos visto cómo importar de Access, exportar a Access, importar de Excel, exportar a Excel, de ficheros de texto, exportar a PDF. Hemos visto programación en ADO, cómo comunicarnos con datos externos, incluso con datos de bases MySQL, vimos un ejemplo. Y el manejo de los errores pues lo hemos ido viendo poco a poco, según hemos ido creando ejemplos, ¿no? Bien, tan solo nos faltaría una cosa por ver, que no viene reflejada en este temario y que también pues me lo dejé en el tintero en el curso de programación en VBA Excel, ¿no? Y es el tema de los módulos de clase. Módulos de clase. Y es lo que vamos a hacer pues en este curso que ya está finalizando. Vamos a ver para qué sirven los módulos de clase y cómo se crean, cómo se utilizan. Los módulos de clase sirven para crear objetos propios. A la hora de programar en VBA, tú tienes toda una biblioteca de objetos disponibles para utilizarla, y ya lo hemos hecho a lo largo del curso. Pero, adicionalmente, puedes crearte también tus propios objetos con sus propiedades y con sus métodos para utilizarlos en tu código. Luego, entonces, la finalidad de los módulos de clase pues no es ni más ni menos que crear objetos propios que no vienen de forma predefinida en el lenguaje VBA, y estos objetos propios podrían tener pues sus correspondientes propiedades y sus correspondientes métodos o funciones, ¿no? A la hora de crear un objeto propio no es imprescindible que tenga las dos cosas, que tenga propiedades y métodos. Podemos crear un objeto que tenga las dos, o que tan solo tenga propiedades, o que tan solo tenga métodos, como por ejemplo el objeto doCMD, doCommand, que ya conocemos de VBA, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en principio en este vídeo. Luego entonces vamos a comenzar ya sin más dilación. Vamos a cerrar la presentación de PowerPoint y nos vamos a nuestra base de datos gestión de pedidos. Y en esta base de datos, pues como siempre, abrimos el editor y una vez que hemos abierto el editor, pues tenemos que empezar por crear un módulo de clase. Antes de eso, ¿qué vamos a hacer exactamente? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto de tipo mensaje de advertencia, como si fuera un MSG Box, ¿no? Pero este objeto que va a ser nuestro va a ser un objeto totalmente personalizado, es decir, tendrá un título determinado, tendrá un sonido determinado y tendrá también unos botones determinados, ¿no? No va a ser el MSG Box por defecto, sino que lo vamos a poder cambiar. Cuando terminemos el ejemplo, descubriréis que se puede hacer exactamente lo mismo de forma más sencilla sin utilizar un módulo de clase. Pero este ejemplo me viene muy bien para explicar el funcionamiento de este tipo de módulos y cómo se utilizan. Y luego ya, pues después de verlo, cada uno lo planteará bajo sus necesidades. Es decir, una vez que sepas hacer esto y lo entiendas, pues en tus bases de datos te planteas las necesidades que puedes tener para crear este tipo de módulos y lo harás sin dificultad. Luego entonces vamos a comenzar. Lo primero pues es crear un módulo de clase y es el primero que vamos a crear en el curso. Muy sencillo, botón derecho sobre la raíz del proyecto, insertar y dentro de insertar módulo de clase. Fíjate en el explorador de proyectos, ya que es la primera vez que lo hacemos, cómo los diferencia claramente de los que son los módulos independientes que conocíamos hasta ahora. Crea una carpeta para los módulos de clase y además el icono pues es diferente. Una vez que has creado el módulo de clase, lo siguiente que tienes que hacer es cambiarle el nombre. El nombre que le des al módulo de clase será el nombre que tenga tu objeto. Nosotros queremos crear un mensaje personalizado. Bueno, pues lo que hacemos es seleccionar el módulo de clase y desde la ventana de propiedades pues le cambiamos el nombre y le voy a dar el nombre, por ejemplo, de aviso mío, por llamarlo de alguna forma. Aviso mío. Y una vez que ya le hemos cambiado el nombre al módulo de clase, este será el nombre de nuestro objeto, pues nos vamos al área de trabajo y comenzamos a construir este objeto. Nuestro objeto va a tener tanto propiedades como métodos y podríamos empezar por crear la que quisiéramos. Podemos empezar a crear propiedades y después, cuando hayamos creado las propiedades, pues los métodos o viceversa o ir intercalándolos. Eso da igual, da exactamente igual. Voy a empezar por crear las propiedades, pero ya digo que sería exactamente igual. Y para crear las propiedades voy a necesitar el uso de variables y estas variables pues en principio van a ser de tipo private. Mencionamos ya, aunque brevemente, que era lo de private. Private es un modificador de acceso. Luego entonces decimos private pitido, porque voy a necesitar esa variable para manipular el sonido de esta ventana, para decir si pita o no pita, de tipo boolean. Vamos a crear una segunda variable que se va a llamar private título, que va a ser de tipo string, y una tercera que va a ser private botones,
de tipo integer. Yo creo que en principio con estas tres tendré suficiente porque pretendo personalizar el pitido de la ventana, el título y el número de botones que sale en ella, con lo cual creo que con estos tres será suficiente. El haber creado en primer lugar las variables fuera de cualquier procedimiento y con el modificador de acceso private hace que estas variables pues sean accesibles a nivel de módulo. Fuera de este módulo no se podrán acceder a estas variables. Y cuando tengamos todo terminado, pues explicaremos el por qué es conveniente hacerlo así, ¿no? Bueno, pues una vez que ya hemos declarado las variables, vamos a construir nuestra primera propiedad. La primera propiedad que vamos a construir va a hacer referencia a si la ventana pita o no pita. Ya sabéis que cuando ejecutamos un MSGBox, pues adicionalmente sale o se ejecuta, suena el típico clink de Windows, ¿no? Cuando sale esta ventana emergente. Bueno, pues eso es lo que vamos a personalizar con nuestra primera propiedad, si nuestra ventana pitará o no. Y para ello, pues vamos a hacerlo de una forma diferente. Podríamos programar directamente, pero ya que estamos, os voy a enseñar también el uso de otra ventana que no hemos usado durante el curso, cuya finalidad pues, es ayudarnos a construir tanto procedimientos como propiedades como métodos. Y eso pues está en el menú Insertar y dentro de Insertar Procedimiento. Nos sale esta ventana y como podéis observar esta ventana pues nos va a ayudar a construir procedimientos, funciones y propiedades. Nosotros hasta ahora pues lo hemos hecho siempre manualmente, ¿no? Y además pues nos permite decir si va a ser de ámbito público o privado, el procedimiento, función o propiedad que crees. Como estamos creando propiedades hay que seleccionar la opción de propiedad y en la casilla de nombre pues darle un nombre a esta propiedad, ¿no? Y yo a esta propiedad pues la voy a llamar establece pitido. Aceptamos y fijaos como automáticamente nos crea dos propiedades, de tipo get y de tipo let. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, cuando tú creas la propiedad de un objeto, esa propiedad viene determinada pues por dos bloques de instrucciones, lo que se llama un getter y lo que se llama un letter. En otros lenguajes de programación se llaman getters y setters, ¿no? Pero en VBA el set pues no lo tenemos como establecimiento de propiedad y lo han cambiado por un let. Hasta que no tengamos terminado todo el código, reitero una vez más, pues no vamos a entender bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, lo intentaré ir explicando y lo entenderemos todo mucho mejor cuando hayamos finalizado el ejemplo. Pero yo os anticipo que el método get es un método de solo lectura y la finalidad que tiene es mostrarnos pues información de la propiedad que se supone que está construida. Por eso se dice que el get es un método cuyo flujo va de dentro hacia afuera, porque información que hay dentro, la información de la propiedad, nos la muestra a nosotros que estamos fuera. Mientras que el let es justo lo contrario. El let es un método de escritura, ¿no? Y además se dice que el flujo va de fuera hacia adentro, porque hacemos justo lo contrario. Lo que hacemos es construir dentro del let cómo va a ser esa propiedad. Dicho esto, pues vamos a empezar por el get. Fijaros que le ha dado a los dos, tanto al let como al get, el mismo nombre, y esto se puede dejar así y funcionaría, pero a mí me gusta cambiárselo. Me gusta que el get, pues en vez de establece pitido, pues se llame, por ejemplo, da pitido, mientras que el let lo dejo como establece pitido. Entonces esto a mí me ayuda a identificar más claramente qué es lo que hace cada uno de estas dos estructuras, el get y el let, ¿no? Mientras que el get me va a dar el pitido, o la información que hay en pitido, pues el let lo construye. Pues empecemos por el get. El get que me dará la información de esta propiedad en un futuro, lo que va a tener es lo siguiente. Nombre del procedimiento, da pitido, igual pues a lo que hay almacenado en la variable pitido, que todavía no he almacenado nada, pero que en un futuro pues lo habrá. Y con esto en principio ya estaría construido. Lo explicaremos más adelante. Vámonos con el let. Fijaros que en el let, además de haberle establecido el nombre, que nosotros le hemos dicho, pues tiene un argumento que se pasa por valor. Y ya vimos en vídeos anteriores diferencia entre pasarlo por referencia y por valor. El nombre que le da a ese argumento, pues lo llama vNewValue y podríamos utilizar ese nombre. Lo único que ocurre es que a mí también me gusta, esto ya va en gustos, ¿no? Me gusta cambiarle el nombre al argumento para hacerlo, bajo mi punto de vista, más fácil y lo voy a llamar pita. Y este pues va a ser de tipo boolean. Y por cierto, la información que nos va a dar el get también va a ser de tipo boolean. ¿Por qué? Pues porque pretendo que este método lo único que nos diga es si la ventana pita o no pita. Entonces, si pita true, si no pita false. Luego entonces tendrá que devolver un boolean y este pues tendrá que recibir por parámetro un boolean. Y este método let pues lo que va a tener en su interior va a ser lo siguiente. Nombre de la variable pitido
va a ser igual a lo que le pasemos por argumento, en este caso pita. Y en principio pues ya estaría construida esta propiedad. Yo creo que es la más sencilla de todas, o pita o no pita. Y con esto pues ya estaría. Seguimos hacia adelante. Vamos ahora con la propiedad del título. Entonces, para la propiedad del título repetimos el proceso. Nos vamos a insertar procedimiento, le decimos que es una propiedad pública y aquí pues vamos a llamarla da, o mejor que da, establece título. Aceptamos, con lo cual nos crea otro par de estructuras getLet, ¿no? Y hago lo de antes, le cambio, en el get le cambio el nombre, en vez de establece título, pues lo llamo da título. En vez de un variant, esto lo que va a hacer va a ser devolver un string. Lo que pretendo con esta propiedad es manipular el título de la ventana, y el título de la ventana es un texto. Luego entonces esta propiedad va a dar un string, y por parámetro, pues voy a decirle que reciba el título de tipo string también. Y el proceso pues va a ser igual que con la propiedad anterior. En cuanto al método get, pues será daTítulo, que es el nombre de la propiedad, va a ser igual a lo que haya almacenado en la variable título, que aún no hay nada, pero fijaos que la hemos definido aquí arriba. Y en cuanto al método let, que es el que lo establece, pues exactamente igual. Vamos a decirle que la variable título va a ser igual a el título, que es el parámetro que le hemos pasado a esta propiedad. Luego entonces ya la propiedad que manipula el título también está. Bien, sigamos hacia adelante. Vamos con la propiedad de los botones, que quizás es la más compleja. Para ello repetimos el proceso, insertar procedimiento, una propiedad, y a esta propiedad la vamos a llamar, por ejemplo, establece -botones. Aceptamos. Con lo cual nos crea nuevamente un par de estructuras getLet, las dos con el mismo nombre. Bueno, los botones en un MSGBox, si recordáis, se pueden establecer con un valor de tipo integer, vimos en su día la ayuda. Poniendo diferentes valores de tipo integer, el MSGBox te saca más o menos botones. Por ese motivo, va a devolver un integer y el parámetro que le vamos a pasar va a ser un integer, porque va a ser un número. Y por cierto, mirad, puedes hacer lo siguiente. No tenía pensado hacer esto, pero para que veáis que se puede hacer, el get de esta propiedad me lo voy a cargar, porque no tengo pensado en un futuro que me diga cuántos botones tiene este mensaje. Quiero que los muestre, pero no que me diga, no que me proporcione la información de cuántos botones tiene. Luego incluso el get, pues lo puedo eliminar perfectamente y dejo el let, que es el que nos importa y es el que construye los botones que va a tener esta ventana. El parámetro, pues le voy a cambiar también el nombre y aquí pues le voy a llamar los botones. Y luego dentro, pues este va a ser un poco más complejo, porque además de establecer los botones, lo que quiero que haga es comprobar que el número de botones que le hemos pasado es correcto. Si nosotros le decimos a una ventana de MSGBox que va a tener como botones el número 9, esto es un error porque ese número no establece botones. Me refiero a lo siguiente. Voy a poner MSGBox y recurro a la ayuda, por si acaso alguien no sabe de lo que estoy hablando. MSGBox, seleccionamos F1 y me refiero concretamente al argumento botones de una ventana MSGBox. Entonces, si yo voy a poner solamente un botón de OK, necesito pasarle el número 0, un integer. Si quiero que aparezcan dos botones, OK cancel, necesito pasarle un 1. Abort, retrieve, ignore y un 2, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, el número 9 no está contemplado. Luego, entonces, a partir del número 5, ya no tendría sentido, porque el resto son para establecer pues, los simbolitos y el botón por defecto, que a mí eso no me interesa. Luego, entonces, si le pasamos un argumento superior a 5, pues quiero que me diga, de alguna forma, que el número de botones es erróneo. Entonces, yo haría lo siguiente. Yo aquí, voy a borrar este MSGBox, le diría que si los botones, que es como hemos llamado al parámetro, es mayor que 5, entonces, que me salga un mensaje informativo, MSGBox, el número de botones es erróneo, por ejemplo, se mostrará solo el botón de aceptar. Porque este es el comportamiento que tiene un mensaje de advertencia cuando el número de botones es erróneo, te muestra por defecto el botón de aceptar. Bueno, pues por lo menos que el usuario lo sepa. Y aquí un else, es decir, si no es mayor que 5, entonces querrá decir que es correcto. También podríamos controlar valores negativos, ¿no? Pero bueno, yo le diría que else botones, que es el nombre de la variable, pues va a ser igual al parámetro, a los botones. Y aquí pues finalizaríamos el end if. Y con esto pues ya tendríamos controlada también la propiedad de los botones. Luego entonces las propiedades ya están. El objeto no está terminado porque al objeto también le falta pues un método, una función que pretendo crear ahora después. Pero para que veáis cómo va funcionando esto, una vez que hemos creado el objeto vamos a insertar un módulo normal.
dentro de nuestro proyecto. Luego, entonces, insertar módulo, de los que ya conocemos. A este módulo que acabo de insertar, pues lo voy a llamar, por ejemplo, accediendo objetos propios. Y lo que voy a hacer va a ser crear un procedimiento de tipo sub en el que vamos a construir un objeto de tipo aviso mío, a pesar de que no está terminado, para que veáis una cosa. Luego, entonces, sub accediendo avisos, lo voy a llamar. Bueno, ¿cómo nos creamos nosotros objetos en VBA? Olvidaos de que hemos creado un objeto propio. Bueno, pues a la hora de crear un objeto, pues lo que hacíamos era lo siguiente, lo hemos hecho en el curso varias veces. Dim mi formulario, ¿verdad? As form. Esto es lo que hacíamos nosotros para crear un objeto de tipo formulario. Y si fuera de tipo informe, as report, y así con el resto de objetos que tenemos en VBA, ¿no? Si queremos crear un objeto de tipo aviso mío, que es el objeto que hemos creado nosotros hace un instante, pues el proceso es exactamente igual. Es decir, dim, nombre que le quieres dar a la variable de tipo objeto, mi aviso, as, y el tipo de objeto, aviso mío. Y fíjate cómo en el desplegable de VBA ya sale el tipo de objeto porque reconoce que acabamos de crearlo. Luego entonces aquí le diríamos, voy a volver a borrar, as, aviso mío. Y una vez que has hecho esto, el objeto hay que iniciarlo. Luego entonces set mi aviso igual a new aviso mío. Y una vez que el objeto está iniciado o instanciado, que es así como se llama en programación, ya podemos utilizar todas las propiedades y métodos que tenga ese objeto. Lo único que ocurre es que métodos no tiene, si recordáis. Pero si yo pongo mi aviso, que es el nombre que le he dado a esta instancia, a este objeto, punto, fijaros cómo ya sale en el desplegable todas las propiedades que hemos ido construyendo hasta ahora. Da pitido, da título, establece botones, establece pitido, establece título, ¿no? Luego entonces, si nosotros le decimos, por ejemplo, punto, da pitido igual a true, pues ahora ya podemos decirle que nos muestre en un MSGBox lo que hay dentro de pitido. MSGBox, mi aviso, punto, ay, perdón, lo he puesto al revés, perdonadme. Mi aviso punto establece pitido igual a true, que es para construirlo, y ahora sí, MSGBox, mi aviso punto da pitido, ¿no? Entonces, por un lado, estamos utilizando la propiedad establece pitido para construirla y pasarle el parámetro true, y por otro lado, utilizo el get, que era da pitido, para que me diga qué hay almacenado ahí. Si yo pulso F5, pues fijaos que me dice verdadero, ¿no? Es decir, por un lado lo construye y una vez que lo ha construido me dice cuál es el valor de la propiedad pitido, ¿no? Con el MSGBox. Si lo hubiéramos hecho al revés, pues esto daría un error. Es decir, si yo aquí voy a comentar esta línea, le hubiera dicho, por lo que había escrito al principio, mi aviso punto da pitido igual a true. Si recordáis, os dije que los métodos get son de solo lectura y lo que estoy intentando aquí es escribir, es establecer, ¿no? Luego, entonces esto tiene que dar un error porque el get es de solo lectura. Fíjate que me dice, no se puede asignar la propiedad de solo lectura, porque este era el get, da pitido era el get. Vuelvo un segundito al objeto. Entonces, si localizamos, ¿veis? Este es el de solo lectura y el let es el de escritura. ¿Qué estamos haciendo? Voy a volver otra vez al módulo. Vuelvo a borrar esta línea que no nos vale y descomento la anterior. Este es el código válido. ¿Qué estamos haciendo cuando le decimos mi aviso punto establece pitido igual a true? Pues lo que estamos haciendo es utilizar la propiedad establece pitido y le paso el true, ¿no? Luego entonces, fijaos, bueno, no es pasarle un parámetro, sino es decirle, ¿no? Entonces aquí fíjate cómo está esperando un parámetro que se llama pita de tipo boolean y luego le digo que pitido, que es la variable de tipo boolean, es igual al parámetro. Con lo cual, con esto él ya sabe que pitido es true. Y después de eso, llamo al get para que me diga qué hay almacenado en pitido. Y en pitido, pues lo que hay almacenado es un true. Por ese motivo, cuando pulsamos F5, pues nos dice verdadero. Es un buen momento, ahora mismo, aunque está sin terminar, para que si queréis le deis al pause y veáis este pequeño código cómo va hasta ahora. Bueno, voy a borrar estas dos instrucciones y seguimos construyendo el objeto. A este objeto le falta una función y la función pues la vamos a construir al final. Podríamos haberla construido al principio, podríamos poner la función o método entre medias de las propiedades, da igual, va a funcionar exactamente igual. Y el método o función pues va a ser de la siguiente forma. Bueno, ya que estamos lo voy a construir también con la ventana. Insertar, ay perdón, que le he dado aquí sin querer. Insertar procedimiento, vamos a decirle, voy a poner el cursor abajo del todo, que me he cambiado, me he movido sin querer.
Aquí. Decíamos, insertar procedimiento, función. Vamos a llamar a la función, por ejemplo, pues ejecución, por ejemplo. Aceptamos, con lo cual ya me crea aquí el procedimiento función. Y una vez que me ha creado el procedimiento function, pues lo completamos. Y vamos a decirle lo siguiente. Este procedimiento function va a recibir un parámetro que va a ser mensaje de tipo string. ¿Vale? Esto por un lado. Y ahora pues continuamos. Y le digo lo siguiente. If pitido, recordad que pitido era la variable pitido de arriba, igual a true, entonces haz un bit. Con esto le estamos diciendo que si lo que hay almacenado en pitido es verdadero, y ya hemos visto antes que sí que lo era cuando lo hemos construido, entonces que suene. Y debajo de esto pues le decimos lo siguiente, dim z asinteger, y debajo z igual a msgbox, abrimos paréntesis, y aquí le paso por parámetro lo siguiente. En primer lugar el mensaje. Vale. En segundo lugar los botones. Y en tercer lugar el título. ¿Lo llamé título? Sí, lo llamé título. Vale. Y con esto en principio pues estaría terminado. Voy a subirle un poquito. Bien, lo que hemos hecho ha sido construir un procedimiento function que recibe pues un parámetro de tipo string y le hemos dicho que si lo que hay almacenado en pitido es verdadero, que entonces haga un pitido, y después hemos declarado una variable z de tipo entero y la hemos igualado pues a este msgbox, y la clave está aquí, en los parámetros. Después de establecer las propiedades correspondientes, yo tendré un mensaje que viene de este parámetro, pero tendré unos botones y tendré un título. Bueno, pues hecho todo esto, vamos a probar a ver si funciona el objeto. Nos vamos al procedimiento sub, accediendo a objetos propios, y ahora pues le decimos lo siguiente, por ejemplo, mi aviso punto establece, por ejemplo, pitido, y vamos a decir que esta sí que pita. Mi aviso punto, vamos a decirle que establece título, y el título pues va a ser igual a, pues le vamos a poner mi primera ventana, por ejemplo. Mi aviso punto establece botones, vamos a decirle que esto va a ser igual a 4. Si no recuerdo mal, 4 me saca 3 botones. Esto habría que mirarlo en la ayuda porque no recuerdo exactamente. Bien, y después de establecer los botones, pues vamos a decirle que ejecute el método que hemos hecho hace un instante. Luego entonces mi aviso punto, y fijaros como en el asistente de VBA ya me está reconociendo el método, ¿no? Y en este caso hay que recordar la nomenclatura que utilizábamos al programar orientado a objetos, ¿no? Cuando estás accediendo a una propiedad, era el nombre del objeto, punto propiedad igual a valor, y eso es lo que hemos hecho con las 3 anteriores. Pero cuando estamos accediendo a un método, pues es nombre del objeto, punto método. Y si el método lleva algún argumento, pues hay que ponerlo. Y en nuestro caso el método llevaba argumento. Luego entonces ejecución, abrimos paréntesis, y el argumento que llevaba era el mensaje que queríamos que sacara la propia ventana. Luego entonces, entre comillas, voy a poner este es el primer mensaje, por ejemplo. Bueno, pues una vez hecho todo esto, ejecutamos con F5 y me dice que hay un error de sintaxis en la construcción del objeto. Y el error de sintaxis pues está en que el parámetro se llama el título y aquí pues yo como siempre, que escribo fatal, pues lo he escrito mal. Bueno, pues pulsamos el stop, modifico el nombre, el título y repetimos el proceso. Vamos a ver si no hay ningún otro error de sintaxis, pulsamos el play y ahora sí. Pues fijaos, este es nuestro objeto propio, nuestro mensaje personalizado. ¿Qué características tiene? Este sería el título, mi primera ventana, este sería el mensaje, este es el primer mensaje y luego pues 2 botones, uno de sí y otro de no. Pues aquí lo tenemos. Pulsamos uno de los dos y termina la ejecución del programa. Si quisiéramos crear otro objeto, bueno, pues haríamos lo siguiente. Ahora explicaré una cosa. Dim, a este le voy a llamar mi aviso 2, pues mi aviso 2 va a ser de tipo aviso mío también. Ahora pues hay que iniciarlo, set mi aviso 2 as new aviso mío, igual aviso mío, y ahora pues hay que modificar las propiedades de este segundo objeto que van a ser diferentes. Luego entonces vamos a decirle que mi aviso 2 punto establece pitido, pues si en el anterior puse true, pues este que no pite, false. Mi aviso 2 punto establece título, pues vamos a poner, por ejemplo, esto es igual a segunda ventana. Mi aviso 2 punto establece botones
pues si al otro le pasé el 4 para un botón de sí y no, a este le voy a pasar un 3 para que los botones sean diferentes. Y ahora pues que lo ejecute. Mi aviso 2, punto, ejecución, y le paso pues un mensaje diferente por parámetro. Por ejemplo, la segunda ventana con éxito. Bien, pues una vez hecho esto, ejecutamos este procedimiento y tienen que salir dos ventanas. La primera, con las características del primer objeto, y la segunda, pues con las características que le hemos dado al segundo objeto. Pulsamos F5. Esta sería la primera de antes. Fijaos que sale pues un título, un mensaje y dos botones, uno de sí y uno de no. Pero ahora cuando pulse tendrá que salir la siguiente totalmente diferente. Esta es la siguiente, segunda ventana, con tres botones diferentes y otro mensaje. Bueno, pues así es como se utilizan los módulos de clase y para esto sirven. En programación se dice que aviso mío, que es el módulo de clase, es el objeto. Mientras que mi aviso y mi aviso 2 son instancias del objeto aviso mío. Y aquí pues entraríamos en un mundo nuevo, que sería la programación orientada a objetos, con herencias y cosas por el estilo, pero pues en este curso ya no lo podemos abarcar. Cuando comience el de Java pues sí que profundizaré en estos conceptos, ¿no? Pero ya os anticipo que cuando creamos un objeto, en este caso aviso míos, lo que estamos haciendo es como una especie de plantilla o troquel, que se le suele llamar, y cuando creamos instancias de objeto, como mi aviso 2, podríamos crear mi aviso 3, mi aviso 4, se dice que son instancias de ese objeto, concretamente instancias de aviso mío. Digamos que aviso mío sería la plantilla y luego, pues basado en esa plantilla, tú creas instancias u objetos diferentes, y en este caso son diferentes. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en este punto. En el próximo vídeo pues haremos otro módulo de clase, un poquito más complejo, creando un objeto de tipo persona y ya finalizaremos el curso. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces.